9:23, ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y vamos a volver al tema de las iniciativas que todos los días resuelve, aprueba el Congreso actual. Y en la mayoría de los casos, lo hemos dicho también hasta el cansancio, como que suena bien, porque estamos hablando de investigaciones, regulaciones, de entregar dinero a la población, y eso genera expectativas en la ciudadanía. Sin embargo, ya vemos las circunstancias en las que se pone no solamente a un Estado, a un Ejecutivo, sino en general, teniendo que ver con las características de las funciones de las instituciones que no son lo fuertes que deberían ser. ¿A qué me refiero? Ha aprobado el Congreso investigar también a organismos reguladores de los servicios públicos. Hasta ahí decir, bueno, regulando a los reguladores, no fiscalizándolos, pero efectivamente hay vacíos. ¿Cómo se aplica esto? Son 5 años de evaluación e investigación de estos organismos, y estamos con Alejandro Jiménez, exgerente general de OCIPTEL, para ver si efectivamente, ¿no?, los vacíos se pueden reemplazar con una iniciativa de esta naturaleza, y en todo caso, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos, Mónica? Buenos días. Un saludo también a Fernando Carvalho y a Carlos Villarreal. Como bien dices, hay una gran preocupación por el, digamos, acucioso, entre comillas, trabajo del Congreso, que en la noche y muy de madrugada hay veces. Bueno, parece que es el estilo actual, ¿no? Parece que, digamos, se siente mejor con los búhos y con los cantos de los gallos, pero en todo caso vayamos al fondo. Sí, y sin debates previos también, como es el caso de esta norma, esta facultad que ya han dado a la Comisión de Defensa del Consumidor, la popular Codeco, presidida por el congresista Luna Gálvez, del partido Podemos. Hay que decirlo con valentía también, porque detrás de esta iniciativa, que solamente fue sustentada por 2 integrantes del Congreso de esta comisión del mismo partido, hoy día se pone en riesgo la autonomía de los reguladores al pretender investigar por 5 años en 180 días, y habiendo adelantado opinión diciendo que los reguladores están en contra de la ciudadanía y hay que salir a defenderlos, como dijeron en su moción, hay un riesgo muy grande, porque después de estos 180 días que van a generar una cierta parálisis en los reguladores, porque van a tener que estarse defendiendo, van a proponer modificaciones a las normativas de los reguladores, en un periodo que el Congreso está demostrando una alta dosis de populismo y de estar en una campaña preelectoral. Ponen en riesgo uno de los sustentos del modelo económico que pueden haber funcionado, digamos, con algunas fallas, pero que han sido vitales para el desarrollo del país. Yo recuerdo en el año 2007 que estuvimos en OCIPTEL, había 7 millones de celulares, en 2011 había 28 y hoy día hay como 40 millones de celulares, competencia, los precios han bajado. Siempre hay cosas que mejorar, pero recordemos cómo eran los 80 el Perú y cómo los reguladores han contribuido a que hoy día tengamos una mejor calidad de vida y un país notoriamente diferente, ¿no? Señor Jiménez, buenos días. Usted ha hecho bien en recordar que solamente 2 congresistas del mismo partido, el del señor Luna y del señor Urresti, son los que han defendido este proyecto de ley, que sin embargo fue aprobado con 125 votos. Creo que eso es todo lo que estaban presentes, ¿eh? Y como usted ha dicho bien en su exposición de motivos, afirman que durante la pandemia hay claras sospechas de que los supervisores dicen han actuado en beneficio de las empresas y no de los usuarios. Y se refieren específicamente a Su Salud, a Ocinermin y a OCIPTEL. Usted ha hecho notar la importancia que estas supervisoras han tenido y las deficiencias que se pueden corregir. ¿Cuáles son estas deficiencias y cómo podrían ser corregidas? Porque quizás de todas maneras nuestros congresistas escuchen argumentos técnicos como los que usted
es capaz de plantear, y me imagino que lo invitarán a usted y a otras personas experimentadas para que en una sesión de la comisión explique la realidad y así se pueda evitar que se tome una vez más decisiones precipitadas que lleven a leyes inconstitucionales. Sí, gracias, Fernando. Fíjate, durante la pandemia, lo principal que hubo es que no se cortaron los servicios. Y pese al, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, hubo un incremento en la demanda del uso de la red y esta se mantuvo y las empresas pudieron adecuarse en su ingeniería para ello. También no pudieron cortar los servicios por deuda, tampoco pudieron salir a vender. Entonces, las empresas hicieron su esfuerzo. Ahora, sí hay algunas cosas que los reguladores tenemos, y ahí hablo en plural porque me siento parte de ese modelo, ¿no? Tenemos que mejorar, sobre todo de cara al usuario. Uno, la calidad, y otro, la rapidez en atender los reclamos de los consumidores. Eso es algo muy importante, ¿no? Pero es algo que se puede mejorar y hay que trabajar mucho en lo que es el famoso accountability, ¿no? La rendición de cuentas. Que eso todos los reguladores deben promover y deben rendir cuentas a la opinión pública sobre su trabajo, ¿no? Pero de ahí a una comisión que abiertamente tiene un sesgo ya manifiesto, tanto en la moción como en la sustentación, ¿no? Vemos con mucha preocupación el riesgo de quitar autonomía a reguladores. Recordemos que Sí, disculpe. Justamente, señor Jiménez, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar la autonomía de los organismos reguladores una moción de esta naturaleza y que una comisión del Congreso pretenda tomar una serie de medidas correctivas en su organización? Primero eso, ¿no? De que ellos van a esa propuesta de cambios normativos en un Congreso que abiertamente está buscando congraciarse con los usuarios, lo cual suena bien. O sea, aplausos de la tribuna siempre son buenos, pero van a ser efímeros. Porque pueden ser buenos, pero pueden ser muy peligrosos también. Sin embargo, y yo quiero dejar, digamos, para desarrollar la respuesta, por supuesto, luego de la pausa, porque tenemos titulares a esta hora, es que lamentablemente también nos damos cuenta de que frente a una propuesta que puede tener una motivación populista, inmediatamente hay una respuesta, ¿no?, de los afectados que señalan que tendrían que mejorar. ¿Por qué esperar una esfera o una situación de estar contra la pared o frente a un abismo para reaccionar en lo que verdaderamente deberían estar haciendo hace mucho tiempo? Pero vamos a una pausa, ya regresamos. De regreso ya en Ampliación de Noticias, 9:36, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con Alejandro Jiménez, exgerente general de OCIPTEL. Habíamos señalado antes de ir a la pausa, ¿no?, que esta decisión tomada por el Congreso, por 125 congresistas, los impulsadores son conocidos, ¿no?, son de Podemos, pero aprobado por 125, y es investigar los últimos 5 años a estos reguladores. Hemos visto en el marco general lo que esto impactaría y que podía quitar la independencia, pero mi pregunta era, ¿por qué esperar siempre estar al borde del abismo para tener una reacción de algo que debía ser parte de la función de, en este caso, los impactados o afectados por una decisión del Congreso, ¿no? A ver si tenemos al señor Jiménez, no sé si... Señor Jiménez, no sabemos si está todavía. Hay muchas preguntas de ese tipo que quedan planteadas, Mónica. Sí. También, ¿por qué la Comisión de Defensa del Consumidor y no la Comisión de Economía? Porque una vez más estamos ante fragmentos de la realidad, ante aspectos sobre los cuales se decide sin una visión de conjunto de lo que hay que hacer, ¿no? Y como ha dicho el señor Jiménez, es verdad que la defensa de esta moción adelantaba opinión de porque presumía que durante la pandemia el tema de las clínicas y el tema del costo de la energía eléctrica había sido tratado de una manera complaciente con las empresas por parte de los supervisores, de manera que mucha investigación no parece que vaya a haber, sino más bien una denuncia, ¿no? Pero mi pregunta estaba enfocada, Fernando, era al otro lado, o sea, ¿por qué esperar una circunstancia de esta naturaleza cuando ha habido fallas, digamos, de parte y no se ha defendido lo fundamental que es la ciudadanía?
estamos reaccionando frente a esto, señor Jiménez? Sí, acá soy Mónica. Mire, yo no comparto con todo aprecio de que hubieran estado al borde del abismo. Yo creo que no. Esa es la imagen que se da después de la norma y después de los argumentos. Pero por eso digo, el abismo es a consecuencia de una aprobación, pero porque también habían fallas en el trabajo que habían realizado. Sí, pero fallas siempre va a haber, pero también hay que ver los lados buenos. O sea, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, hay incluso las empresas se quejan de que hay un sobrecosto regulatorio por las multas que impone el regulador, ¿no? Hay realmente un trabajo que a veces no se ve porque está en el peruano y quizás no se difunde, ¿no? Pero hay un trabajo muy exhaustivo de parte del regulador que incluso a veces la gente se queja y las empresas les queja demasiada la presión sobre ellos mismos. Pero los esfuerzos que hay en las páginas web de acceso al usuario, el desarrollo de aplicativos móviles y la simplificación de las tarifas, hay una serie de medidas que toma el regulador que están hoy día beneficiando a los ciudadanos. La misma portabilidad numérica, por ejemplo, para poder generar competencia y cambiarse de operador. Hay un montón de medidas que toman los reguladores. Lógicamente yo hablo un poco más de los sistemas, pero fíjese, los reguladores tienen ahí también limitaciones económicas, sus equipos no han crecido, pero el mercado sí ha crecido, ¿no? Y les falta también a veces recursos. Yo lo que decía cuando opiné en el bloque anterior de que hay que hacer una rendición de cuentas, yo creo que eso es muy importante. Y lo que sí, fijémonos, en el caso de electricidad y de telecomunicaciones, somos millones de los usuarios. Lógicamente, las quejas respecto de las empresas de energía y de telecomunicaciones no son pocas tampoco, sí, ¿no? Y se requiere, pues, sí, dígame, por favor. Señor Jiménez, se ha dicho mucho también, y lo hemos escuchado de usted, que los reguladores son presionados, además por el Ejecutivo y el sector privado. ¿Cómo se grafican, cómo se simbolizan estas presiones, y básicamente desde el Ejecutivo? Siempre, dentro de la teoría regulatoria, hay que evitar la captura. Siempre hay presión de parte del Poder Ejecutivo, y no es de ahora, ¿no? De poder poner de repente a algunos directores, algún personal, pero también medidas, hay veces que quieren influir para que de una u otra manera no salgan, o como hubo el caso en el sector eléctrico que se tiró atrás una tarifa, ¿no? Y recuerden ustedes que tuvo un cambio de viceministro y fue muy comentado, me acuerdo, en esa época, ¿no? Entonces, no se debe evitar la captura del Ejecutivo, de los políticos en general, porque siempre ejercen presión, muchas veces representando algunos intereses. Y de otro lado también hay presión de los consumidores, que también tienen, ¿no?, quien aboga por ellos y quien quiere quedar bien con ellos, y lógicamente también quisieran pagar la mitad de la tarifa, o si es posible no pagar, ¿no? Entonces la captura viene de todos lados, o sea, el intento o búsqueda de captura, y los reguladores por eso es que tienen que tener una autonomía, y quizás más que la que hoy día tienen. Incluso había una iniciativa de que tuviesen autonomía constitucional, ¿no?, al igual que tiene el Banco Central, ¿no? Pero los reguladores son importantísimos y han sido fundamentales para el modelo económico, ¿no?, que hoy día nos ha permitido tener, digamos, un Perú conectado, ¿no?, cada vez más comunicaciones, más competencia. Ustedes no se imaginan la cantidad de empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones que hay. Solamente vemos las 4 grandes, hay más de 300 empresas de telecomunicaciones en el país, ¿no?, que dan servicios de telefonía rural, de cable, internet, satelital, etcétera, ¿no? Y cada vez hay más competencia y hay más cobertura. Nos falta hoy día, por ejemplo, ampliar la conectividad y ampliar la digitalización, ¿no? Y estamos en este momento, en lugar de preocupados como país en eso, en cómo la pandemia desvistió que tenemos un país con serias limitaciones, hoy vamos a tener un regulador prácticamente paralizado por 6 meses, tratando de defenderse ante un Congreso que adelanta opinión y con el riesgo de que nos cambien los modelos por un fin
netamente sesgado, ¿no? Yo cumplo con alertar y poner este tema en discusión gracias a ustedes, porque dentro de todos los temas que hoy día tenemos, están pasando algunas cosas que no se están dando con suficiente análisis. Por eso les agradezco mucho esta oportunidad. No, al revés, señor Jiménez, gracias a usted por hacernos comprender la manera como estas instituciones funcionan y los riesgos que corren. Yo quería que nos explique también el tema de las tarifas, porque sin duda uno de los objetivos de quienes promueven esta moción es bajar las tarifas, prescindiendo de las consideraciones del mercado. Explíquenos, por favor, cuál es la función de los reguladores para tarifas en el caso de las telecomunicaciones o de la electricidad, por ejemplo. Bueno, las tarifas en el sector de telecomunicaciones cada vez son más bajas, ¿no? Si yo tuviese la oportunidad de mostrarles un cuadro que me comprometo a enviárselos, van a ver cómo las tarifas, en base a la competencia y a la actuación del regulador, han ido bajando. ¿Tenemos estudios de porcentajes de crecimiento de las tarifas? Las tarifas desde que empezó la privatización del sector, ¿no? Que antes por una línea había que pagar $2.500, si había obviamente una línea disponible, ¿no? A lo que cuesta hoy día un teléfono prepago que uno pide teléfono y solamente pone lo que necesita para hablar, podemos ver la dimensión de las rebajas, ¿no? Que la telefonía fija y la telefonía móvil, sobre todo, y internet, han bajado, miren, no les miento, en los últimos 10 años, no menos del 50, 60 y hasta 80% de las tarifas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero si uno ve los cuadros de cómo han ido reduciendo las tarifas, es realmente importante. Ya incluso en el teléfono fijo, ya no sé hasta dónde se podrá bajar con el factor de productividad, pero han bajado y bajado las tarifas de una manera importantísima, ¿no? Y no solamente eso, el peor servicio es el que no se tiene, ¿no? Cómo se ha ampliado la cobertura de las telecomunicaciones en el país. Antes se pagaba llamada a larga distancia local. Si uno llamaba a Huacho, pagaba de larga distancia. Sí, nos queda claro. Por lo menos acá vemos dos en esa generación. Carlos también ha vivido esa circunstancia probablemente, pero lo cierto es que estamos en un contexto distinto y los reguladores tienen que ser sumamente precisos y obviamente hay que neutralizar también estos ímpetus o estas intenciones que además esconden otras, ¿no? Porque hay que también señalarlo en el caso de algunos congresistas. Mónica. Sí. Bueno, siempre se ha dicho que en los detalles está el demonio, ¿no? Siempre. Pero aquí estamos observando la moción, y la moción habla de investigación a todos los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control y de sanción durante los últimos 5 años para determinar responsabilidades. Y si analizamos el tema de las facultades que tiene SUNEDU, por ejemplo, tiene también una labor de supervisión. Claro. Entonces, claro. Como se dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Yo creo que has dado un esclavo, Carlos. Sí. Ese es el trasfondo. O sea, lo que ha buscado es que eso se oculte detrás de Telesur probablemente, ¿no? Y para que no suene a una investigación directa a un supervisor, han metido en la misma norma a todos los que podrían meter. Entonces ahora van a tener acceso a uno y estamos discutiendo nosotros sobre los caminos de Podemos llegan a la SUNEDU, parece ser. Sí. Usted lo ha dicho, Mónica, creo que por ahí va. Muchas gracias a Alejandro Jiménez, ex gerente general de OCIPTEL. Pero más allá digamos, de una mirada de sospecha, lo que hay que ver es, efectivamente, estamos en una situación compleja y estas iniciativas parecen no ayudar, todo lo contrario, aunque para la gente y la ciudadanía suene una cosa distinta. Pero hay que develar, Mónica, los detalles y los diablos, como dice Carlos. Y otro detalle importante es que 6 meses de investigación nos lleva hasta el corazón de la campaña electoral. Exacto. O sea que ahí tiene Podemos una, digamos, manera fácil y simplista de presentarse una vez más como los campeones de los intereses del pueblo. Vamos a una pausa, ya regresamos.